Buenas tardes. Los niños, por favor, pasen a su clase. No lo quiero poner arriba y se va. Es un gusto siempre estar aquí en este lugar, poder compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Siempre es un gozo y siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible. Vamos a abrir nuestras Biblias. El relato del Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Palabra del Señor. ¿Cuántas veces, yo no sé si ustedes se han preguntado, pero cuántas veces encontramos el término de cristianos en el Nuevo Testamento? No sé si ustedes se lo han preguntado, pero en realidad nada más son 3 veces la que aparece el término de cristianos en el Nuevo Testamento. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. La otra es Hechos 26:28. Y Herodes dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y la última es 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Nomás esas 3 veces se menciona el término de cristianos. Hoy en día vemos cristianos por todos lados, ¿verdad, hermano? Cualquier grupo religioso se dice cristiano, ya sean bautistas, ya sean pentecostales, ya sean de la denominación que sea, se dicen cristianos. Nos hemos convertido en unos cristianos muy light, muy ligeros. Hemos estado o nos estamos quedando en una zona de confort, de nada más ser cristianos de domingo, o nada más ser cristianos de domingo, de martes y de jueves. Pero Jesús no llamó o no nos llamó a ser admiradores, sino Jesús nos ha llamado a ser discípulos. Muchos quieren el beneficio de Cristo, pero no el costo de ser un verdadero discípulo. Por eso, hoy en esta tarde, el tema que vamos a ver es un verdadero discípulo. ¿Qué implica ser un verdadero discípulo? Lo que leímos hace un momento. Antes de eso, había sido la confesión de Pedro. El Señor Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos le empiezan a decir: no, pues que eres Juan, que eres un profeta, que eres... Y después el Señor les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí es donde viene la confesión de Pedro, que ya todo el mundo conocemos. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Después de eso, el Señor empieza a anunciar su muerte. Empieza a decirles que es necesario que Él empiece a padecer, que Él padezca. Y en lo que es en Marcos y en Mateo, dice que Pedro lo toma aparte y le dice: Maestro, pues no vayas a Jerusalén para que no sufras. Y después vienen estas palabras que dice, se voltea y les dice, ¿sí? Si quieren venir en pos de mí, si quieren venir en pos de mí, eso implica ser un discípulo. Implica una decisión diaria. Esto es una decisión diaria. Esto es todos los días tenemos que tomar esa decisión de seguir a Cristo. Esto es voluntario. Esta decisión es voluntaria, no es a fuerzas. ¿A quién nos obligaron? ¿A quién de nosotros nos obligaron a bautizarnos? Yo creo que a nadie nos obligaron a bautizarnos. Todos tomamos la decisión propia de venir a las aguas del bautismo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie nos obligó. Esto es voluntario. Jesús nos está invitando. Jesús nos invita, no nos obliga. Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor nos invita. Vengan, vengan a mí. Es una invitación que nos hace el Señor. Estamos cansados, estamos trabajados. Vengan al Señor. El Señor Jesús día con día nos está haciendo esta invitación. Pero para ser un verdadero discípulo tenemos que tomar esa decisión día con día, voluntariamente. Y este llamado es un llamado universal. Este es un llamado para todo el mundo. Este es un llamado para todos. No es un llamado exclusivo nada más para los cristianos. Este llamado es a todo el mundo. Vengan a Cristo. Vengan a Él. ¿Están cansados? Vengan a Él. ¿Quieren ser discípulos de Cristo? Vengan a Él. Y ese es el llamado que nos hace el Señor Jesucristo. Esto también es una decisión consciente. Tenemos que ser conscientes de lo que es ser un verdadero discípulo. Una decisión que lo hacemos en nuestro raciocinio. No es un impulso. No es algo que nos nació de un momento a otro. No es una emoción instantánea. Es algo consciente que tenemos que tener. Ser un discípulo es una decisión consciente. Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando nosotros tenemos un plan, cuando nosotros queremos hacer algo, aquí pone el Señor Jesucristo a un constructor, el ejemplo de un constructor. Dice: ¿quién de nosotros
no quiere empezar a hacer su casa y empieza a hacer cálculos y empieza a decir, ok, ocupo bloc, ocupo arena, ocupo cemento, y ocupo esto, y cuánto me cuesta, y empieza a hacer cálculos. No, pues sí la puedo hacer. Y la empieza a hacer. Y este es un cálculo que también nosotros como cristianos tenemos que hacer. ¿Qué nos va a costar ser discípulos? ¿Nos va a costar? Sí, sí nos va a costar. Pero tenemos puesta nuestra mirada en el cielo. Tenemos que saber que si vamos a ser discípulos y que si vamos a sufrir, nuestro sufrimiento va a tener una recompensa. Y esa recompensa está en los cielos, con el Señor, en la eternidad. Y ese es el cálculo que nosotros tenemos que hacer. Ese cálculo consciente de que si quiero ser un verdadero discípulo, tengo que hacer ese cálculo y ver que la eternidad me está esperando. Es un cálculo consciente. El seguidor de Cristo o el discípulo de Cristo evalúa el compromiso. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un compromiso con el Señor. Cuando venimos a las aguas del bautismo, nos convertimos en discípulos de Cristo. Y ese es nuestro compromiso. Seguir al Señor Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio. Traer almas a Cristo. Ese es el compromiso. Ser obedientes al Señor. Guardar todos sus mandamientos. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Y tenemos que tener esa conciencia de que somos discípulos de Cristo. Y tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué implica ser discípulo? Ser discípulo implica renunciar a nuestros propios deseos. Renunciar a nuestros propios deseos. Dice la segunda parte del versículo 23 de Lucas 9. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Renunciar a nuestros propios deseos. Someternos completamente a la voluntad de Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. Negar mis deseos pecaminosos. Eso es negarnos a nosotros mismos. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad, estar despiertos, estar atentos a lo que estamos haciendo. Eso es velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto a hacer las cosas de Dios. Nuestro espíritu está dispuesto a obedecer al Señor. Pero ¿qué nos dice? La carne es débil. La carne es débil. Y muchas veces no nos negamos a nosotros mismos y nos dejamos que los deseos de la carne nos gobiernen. Entonces tenemos, para ser unos verdaderos discípulos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Rechazar el egoísmo. Dejar de ser egoístas. Empezar a ver primero por los demás antes que por nosotros mismos. Dejar de ver por nosotros mismos y empezar a ver a todos los demás, las necesidades que tienen los demás, aquellos que no han venido a Cristo, tener ese amor por ellos para atraerlos a Cristo. Negarnos a someternos, más bien rechazar, ser egoístas,
dejar de ser egoístas. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis, que dicen, nada, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Tenemos que humillarnos, como nos decía ahorita el hermano antes de la oración. Tenemos que humillarnos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ver a todos nuestros hermanos como mayores a nosotros. Dejar el egoísmo a un lado y someternos a la voluntad de Cristo. No a mi voluntad. No va a ser mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Para ser verdaderos discípulos, tenemos que someternos a esa voluntad de Cristo, a esa voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Y el ejemplo que tenemos, el máximo ejemplo que tenemos, es de nuestro Señor Jesucristo. No se hizo la voluntad del Señor Jesucristo. No se hizo su voluntad, sino se hizo la voluntad del Padre. Esa fue la voluntad que se hizo. Lucas 22, 42. Así nos dice, Lucas 22, 42. El Señor Jesucristo Lucas 22, 42. El Señor Jesucristo está orando en el Getsemaní antes de padecer todo lo que padeció. Y dice, diciendo, Padre, si queréis, pasa de mí esta copa. Pero que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que someternos a la voluntad de Cristo. El creyente, cada uno de nosotros, lo que debemos de buscar siempre es agradar a Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos diariamente, tenemos que agradar a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Como discípulos de Cristo, como cristianos, tenemos que agradar a Dios, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si trato de agradar a los hombres, dice Pablo, no soy siervo de Cristo. Y nosotros podemos tomar estas palabras también y debemos de tomarlas también. Si nosotros tratamos de agradar a los hombres, no somos discípulos de Cristo. No somos siervos de Cristo. No hemos entendido lo que es ser un verdadero discípulo. Morir al yo egoísta debe de ser, no es un acto único. Debe de ser un acto diario. Todos los días
Todos los días debemos de morir a nuestro yo. Debemos de morir a ese egoísmo. ¿Qué implica ser discípulo? ¿Qué más implica ser discípulo? Ser discípulo implica aceptar las dificultades. Aceptar las dificultades. Dice la tercera parte del versículo 23. Y tome su cruz cada día. Y tome su cruz cada día. Aceptar el costo de seguir a Cristo. Tenemos que aceptar las dificultades con servicio y con amor. Tomar la cruz cada día. Los romanos se hicieron expertos en maltratar a aquellos que iban a ser crucificados. Se hicieron expertos en crucificar gente. Sabían cómo maltratarlos, sabían cómo doblegarlos, sabían cómo castigarlos. Eran expertos en eso. El Señor Jesús nos dice: toma tu cruz cada día. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, tuvo que cargar esa cruz todo ese trayecto hasta llegar al Gólgota. A nosotros nos pide que carguemos nuestra cruz. Y esta cruz, muchas veces decimos: ay, mi hijo es mi cruz. Pero no, eso no es una cruz. Ese mi hijo, ay, salió muy rebelde y es mi cruz. Pero ese no es el sentido que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Lo que nos quiere decir es que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos. Una muerte al yo. Eso es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ya no estoy viviendo yo, sino Cristo es el que está viviendo en mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir estas mismas palabras del Señor Jesucristo? Tenemos que aprender a decir estas mismas palabras del Señor Jesucristo. Y tenemos que decirle al mundo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morir a nosotros mismos no es un sufrimiento casual, sino una obediencia de sacrificio. Tenemos que perseverar diariamente, todos los días. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz. Todos los días tenemos que tomar, que morir a nosotros mismos. Y eso es la cruz que tenemos que tomar todos los días. Cada día implica constancia. Ser constantes en morir a Cristo, a nosotros mismos, y que Cristo viva en nosotros. 1 Corintios 15:31. 1 Corintios 'Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero, dice el apóstol Pablo. Le está diciendo a los corintios: cada día muero.
Y así debemos nosotros de decirle al mundo: cada día morimos, porque somos discípulos de Cristo, porque vamos a ser y somos verdaderos discípulos. Cada día tenemos que estar muriendo a nosotros mismos. ¿Qué implica ser discípulo? Ser discípulo implica redefinir el verdadero valor de la vida. Tenemos que redefinirle. ¿Cuál es el verdadero valor que nosotros le estamos dando a la vida? El mundo allá afuera dice: vive la vida con libertad, con excesos. El mundo allá afuera dice eso. Pero nosotros tenemos que redefinir ese concepto de vida. ¿Cuál es el verdadero valor de la vida? Versículo 24 y 25 de Lucas 9. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganancia tiene? ¿De qué vale? ¿De qué nos vale a nosotros si nosotros podemos ganar todo el mundo? Podemos tener todas las cosas que queramos. Podemos enfocarnos en las cosas materiales, en ser importantes, en ser exitosos. Pero si vamos a perder nuestra vida eterna, de nada nos sirve. De nada nos sirve redefinir el valor verdadero para la vida. Tenemos que perder para poder ganar. Perder para poder ganar. Dice: el que pierda su vida la salvará. Si nosotros perdemos nuestra vida, si nosotros morimos a nosotros mismos, si nosotros nos negamos a nosotros mismos y al pecado, vamos a ganar, vamos a salvar nuestra alma. Y eso es a lo que nosotros tenemos que ir. Esa debe ser nuestra vista, esa debe ser nuestra esperanza, llegar a la vida eterna. El reino de Dios invierte los valores del mundo. Lo que para el mundo es muy valioso, para el reino de Dios no vale nada. Invierte esos valores. Mateo 16, 25 y 26. Mateo 16, 25 y 26. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar delante de Él. En su segunda venida, vamos a estar frente a Él. Y en ese momento, cada quien va a recibir según sus obras. Todos vamos a estar frente a Él. Todos vamos a ser juzgados por Él. Y ahí cada quien va a recibir según lo que haya hecho en esta vida. Por eso debemos de invertir el valor que tenemos de la vida. Nada vale, nada es más valioso que el alma. No hay cosa más valiosa que el alma. Todos nos vamos a morir algún día.
Todos moriremos algún día. Y eso lo tenemos muy claro. Si es que el Señor no viene antes, todos vamos a morir en algún día. Y los que han muerto hasta ahorita y los que vayan a morir, todos van al mismo lugar, a un sepulcro. Y nadie se lleva nada de lo que hizo en esta tierra. Nadie se lleva nada. Todos morimos, pero el valor del alma es lo más grande. Es lo mejor, el valor del alma. Pues ¿qué aprovecha, dice el hombre, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lo más valioso es el alma. Ganar el mundo no compensa perder la eternidad. Podemos ganar el mundo, pero ganando el mundo de nada nos va a servir, porque vamos a perder la eternidad. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Los versículos que hemos leído de Lucas 9, Jesús define con claridad qué significa ser un verdadero discípulo. Lucas 9, 23 al 25 nos dice, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para ser unos verdaderos discípulos de Cristo? Verdadero discípulo. ¿Qué implica ser un discípulo? Ser un discípulo implica comenzar con una decisión diaria. Ser un verdadero discípulo implica renunciar a los propios deseos. Ser un verdadero discípulo implica aceptar las dificultades. Y ser un verdadero discípulo implica redefinir el verdadero valor de la vida. Jesús no nos ofrece un camino cómodo. Jesús no nos dice que esto va a ser algo muy fácil. Jesús no nos dice que no vamos a batallar, que no vamos a sufrir. Los primeros cristianos sufrieron. El hermano de la mañana nos decía cómo habían sufrido los primeros cristianos en el primer siglo. Ellos sufrieron. Los apóstoles sufrieron. Aunque en la Biblia no menciona cómo murió cada uno de los apóstoles, pero según la tradición, todos murieron de forma trágica. Todos murieron de una forma trágica. Fueron asesinados todos. Seguirlo requiere decisión, negación, sacrificio y una visión eterna. Tener nuestros ojos en la eternidad. El verdadero discípulo vive para Cristo. Vive para Cristo y encuentra en Él su propósito. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Encontrar nuestro propósito en Cristo. Ser discípulo no es nada barato. No es nada fácil. Pero la recompensa que vamos a tener es incomparable. Es una vida eterna con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a cantar un himno de invitación. Si alguien en esta tarde quiere ser un verdadero discípulo, aquí hay agua para bautizarlo.
Aquí hay agua para bautizarlo. Pase al frente mientras estamos cantando este himno de invitación. Confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Y pasamos a las aguas de bautismo para llegar a ser un verdadero discípulo. Que el Señor les bendiga.